En 1891, una boda en París unió a dos jóvenes escritores franceses que más tarde iban a ejercer una enorme influencia intelectual y artística en todo el mundo. Henri Bergson, el novio, tenía entonces 32 años. Marcel Proust, primo de la novia y padrino de la boda, tenía solo 19 años. Bergson ya era un filósofo reconocido, pero iba a serlo todavía más, no solo con el paso del tiempo, sino a propósito del tiempo mismo. Quiero decir que uno de sus temas más socorridos fue precisamente el tiempo. Según su punto de vista, percibimos el tiempo subjetivamente y esa experiencia subjetiva es más relevante que el tiempo que miden los relojes. Bergson llegó a ser una especie de superestrella intelectual en la primera mitad del siglo XX. Dictaba conferencias, concedía entrevistas y despertaba la admiración de muchísimas personas que lo veían como una especie de héroe defensor de la intuición y de la subjetividad en un mundo disque dominado por la ciencia y la tecnología. Su mayor reconocimiento le llegó en 1927, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Marcel Proust, por su parte, no hizo una carrera tan espectacular. Sus primeros manuscritos fueron rechazados por las editoriales de prestigio como Gallimard y tuvo que pagar de su propio bolsillo la primera edición de Por el camino de Swann. Si bien en los años finales de su vida obtuvo un gran éxito de crítica, nunca recibió la admiración ferviente del gran público. No es corta la lista de grandes autores del siglo XX que no recibieron el premio Nobel. Kafka, Rilke, Conrad, Woolf, Chekhov, Borges, García Lorca, Joyce. Tampoco la lista de ganadores del Nobel a los que el olvido ha sepultado. Desde luego, Marcel Proust es uno de esos escritores que merecía el Nobel y no lo recibieron. Su obra perdura y los años parecen hacerla cada vez más grande, mientras que a la de Bergson parece ocurrirle lo contrario. En cualquier caso, hoy estamos recordando a ambos, siquiera brevemente. Los unía, además del parentesco político que ya mencionamos, un vivo interés por el tiempo, por la memoria y por las emociones. Los separaban también concepciones a veces muy distintas sobre los mismos temas. En una entrevista de 1913, le preguntaron a Marcel Proust por sus afinidades con las ideas de Bergson y respondió lo siguiente: no me sentiría avergonzado de calificar a mis novelas como de bergsonianas, si tal fuera el caso, pues los novelistas siempre han intentado emular la filosofía de moda en su época. Pero en este caso afirmar algo semejante sería faltar a la verdad, pues en mi obra predomina la distinción entre la memoria involuntaria y la memoria voluntaria. Una distinción que no aparece en la filosofía de Bergson y que además entra en contradicción con ella. Como todos los lectores de Proust sabemos, la memoria involuntaria detona la narración de su obra maestra En busca del tiempo perdido, pero sus 7 volúmenes son también una proeza de memoria voluntaria, trabajando en el fértil terreno compartido entre la memoria y la imaginación. No me resisto a citar las siguientes líneas. En el mismo instante en que aquel trago con las migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venir aquella alegría tan fuerte? Aunque en definitiva, como la mayoría de los lectores, prefiero la obra de Proust a la de Bergson, el filósofo francés tiene también momentos de claridad meridiana más que recomendables. Sobre la alegría, por ejemplo, Bergson dice lo siguiente en las páginas de La energía espiritual.
Los filósofos que han especulado sobre el significado de la vida y sobre el destino del hombre no han subrayado lo suficiente que la naturaleza se ha encargado de informarnos sobre ello, advirtiéndonos con un signo preciso si nuestro destino se está cumpliendo. Ese signo es la alegría. La alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno, que ha conseguido una victoria. Toda gran alegría tiene un acento triunfal. En esto me parece que Berzón sigue Spinoza, quien en su Ética al modo geométrico afirma que en la alegría nuestra alma pasa a una mayor perfección. Pero lo que me parece más relevante es recordar aquí que todo lo que sentimos cumple el papel de advertirnos respecto a los peligros que nos rodean y respecto al grado de éxito de nuestros deseos. Habría que pensar en nuestras emociones como si se trataran de un radar que nos ayuda a dirigir nuestra acción. Es arriesgado, cuando no estúpido, hacer caso omiso a sus señales. Volviendo a Bergson y a Proust, ningún repaso a sus diferencias y semejanzas, aunque sea tan breve como este, debe omitir mencionar siquiera su valor cívico. Una cualidad que, por desgracia, no siempre ha distinguido a los grandes artistas y pensadores. Proust siempre fue un liberal que desconfiaba de los radicales tanto de izquierda como de derecha. Sabía que los jacobinos y socialistas podían implantar una represión y una censura incluso peores que las de los católicos, como efectivamente sucedió en tantos países donde tomaron el poder más tarde. Sabía también que el nacionalismo chauvinista de la derecha era de temerse. Se opuso siempre a los prejuicios y al tribalismo. Pero además mostró en los hechos su compromiso con la justicia, con el pluralismo y con la racionalidad. Defendió a Dreyfus y acudió personalmente a apoyar a Émile Zola durante el juicio al que éste fue sometido injustamente después de haber acusado a la cúpula militar francesa de antisemitismo. Esto a pesar de que la literatura de Émile Zola estaba a años luz de a lo que a Proust le interesaba escribir. Proust murió en 1922 a los 51 años. Berzón, en cambio, vivió hasta los 81 años. Le tocó ver el ascenso del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, así como el brutal inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si bien era judío de nacimiento, durante muchos años manifestó sentirse muy cerca del catolicismo. En 1937 hizo su testamento y dejó entrever que se convertiría, pero no quiso hacerlo por solidaridad con las víctimas del racismo. Cuando Hitler invadió Francia, todos los judíos tuvieron que ir a registrarse personalmente con la policía. Berzón puso estos datos en su ficha de registro: académico, filósofo, premio Nobel, judío. Murió en enero de 1941. Vamos a terminar citando de nuevo un largo párrafo de Marcel Proust, que nos habla de las estrechas relaciones que existen entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Creo que el párrafo se explica por sí mismo y que nos invita, como debe hacerlo todo gran arte, a la contemplación de la belleza, al asombro y a la reflexión. Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía después de mojado en la infusión de té o de tila los domingos por la mañana en Combray, cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la magdalena no me había recordado nada antes de que la probara. Quizá porque, como había visto muchas sin comerlas en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de Combray para enlazarse a otros más recientes. Quizá porque de esos recuerdos por tanto tiempo abandonados fuera de la memoria, no sobrevive nada y todo se va disgregando. Las formas externas, adormecidas o anuladas, habían perdido la fuerza de expansión que las empujaba hasta la conciencia. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos,
más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. Soy Pablo Boullosa. Hoy estuvimos en el Péndulo de Polanco, uno de mis lugares preferidos de la Ciudad de México. Usted tiene la palabra.